Muy buenas noches, queridos estudiantes. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Hoy vamos a ver el tema de cómo enfrentarnos a la defensa Alekhine. De todas las defensas que existen, la defensa Alekhine es la defensa más agresiva. ¿Por qué se llama defensa Alekhine? Porque Alekhine fue un campeón de ajedrez ruso que cuando a él le jugaban E4 y él jugaba con negras, la mayoría de los ajedrecistas juega E5 o a veces juegan la defensa siciliana C5 o ya sabemos C6 con la defensa francesa, C6 la defensa Caro-Kann, D6 aquí la defensa Pirc, pero Alekhine decidió jugar caballo F6 atacando al peón. Y es una buena defensa, pero hay que saberla jugar. Porque si jugamos caballo C3, estamos jugando defensivamente. ¿Se puede jugar caballo C3? Sí. Pero la mayoría de los jugadores suele jugar E5, que es la apertura más agresiva, atacando de frente al peón. Ahora, este peón que se ha avanzado se contraataca, entonces hay que saber neutralizar eso. Algunas variantes de la defensa Alekhine. ¿Cómo se puede jugar? Los que quieren jugar la defensa Alekhine pueden jugarlo de esta manera. ¿Y qué jugadas son malas? Obviamente jugar aquí o aquí son jugadas pésimas porque la dama te va a capturar. Otra jugada que es mala es regresar tu caballo al lugar donde ya estuvo, ¿no? Aquí la mayoría juega caballo D5. Tampoco no es bueno jugar caballo E4 porque las blancas juegan D4 y ahora tu caballo se queda encerrado, no tiene por dónde salir. Entonces, la mayoría juega caballo D5. Y ante eso se juega D4 para defender el peón. No se ataca rápidamente al caballo, se tiene que esperar. D6 juegan para atacar a tu peón y también para desarrollar el alfil. Y ahí sí puedes ya atacar al caballo. Caballo B6. Acá tenemos que tener mucho cuidado. Peón que se avanza ya no se puede retroceder. El peón es la única pieza que cuando avanzas no la puedes retroceder. Así que mucho cuidado con cada movimiento del peón. Si juegas aquí C5, que parece una buena jugada, esto parece una buena jugada, pero es una mala jugada. Porque ahí las negras lo que van a hacer es, van a capturar este peón, tú también vas a capturar, y entonces las negras te van a capturar la dama, jaque, vas a perder el enroque y encima vas a perder un peón. El caballo viene aquí y te hace la técnica del ataque doble y no puedes defender a tus dos peones con ningún movimiento. Puedes defender uno de ellos, pero uno de ellos lo vas a tener que perder. De repente juegas acá, pero ya estás perdiendo un peón y así que ese movimiento que hemos hecho hay que saber en qué momento hacerlo. Aquí todavía no se puede hacer C5. ¿Qué se hace en este caso? Se puede jugar E por D6. También se puede jugar caballo C3 también. Pero la mayoría puede jugar ahí E por D6, E por D6 y caballo C3. Y después de eso sí podríamos ya atacar al peón porque la dama está defendida por el caballo. Pero todavía no es el momento. Otras formas de jugar son atacar directo, jugar D4 y defender al peón de D5 con F4. Jugar así con 4 peones. Esa es otra forma en que se puede jugar. Aquí se tiene que jugar para defender el peón que está siendo atacado por el caballo y por la dama. Lo defiendo con la dama y con el alfil. Alfil F5, caballo C3, E6, caballo F3. Más o menos así es como se puede jugar. Aquí puede jugar alfil E2 y hacer enroque.
Ya. ¿Qué peligros hay en esta defensa? Así también es otra forma en que se puede jugar en roque corto. El caballo. Y aquí por decir, eh, no es tan buena jugada capturar al peón, porque ganamos un peón, pero el alfil nos va a atacar, vamos a perder peón, nos va a atacar la torre y ya no vamos a tener problemas en hacer enroque corto. Entonces, por esa razón, mejor aquí juega enroque largo y con la dama, con la torre, con el caballo están atacando ese peón. Caballo B5, defiende el peón, ataca a la dama. Dama D7, alfil F4. Entonces el caballo y el alfil atacan el peón del enroque. A6, D5, por D5, caballo C7. Aquí capturan al alfil, jaque, y el rey está en problemas porque el rey no puede jugar aquí, no puede jugar a ninguna casilla. El caballo tiene que defenderlo y siempre hay problemas cuando tu rey está expuesto a lo largo de una columna. Y finalmente, jaque mate. No gana el ajedrez el que tiene más piezas, sino el que logra primero dar jaque mate al rey. Aquí tenemos algunas otras formas de jugar para que ustedes puedan ver. Los que les gusta la defensa Lequín pueden también jugarla. El alfil también puede salir ahí a atacar al caballo, esa es otra forma de jugar. El caballo retrocede para atacar el alfil y el alfil retrocede y ya sabemos que la casilla F7 y F2 son puntos débiles al iniciar la partida. Por eso las blancas ahí están atacando ese punto débil. E6 es un mal movimiento, parece bueno, pero ahí es donde tenemos que saber aprovechar cuando nuestro oponente se equivoca, nosotros tenemos que estar atentos. Jugamos ahí D4, tal vez juegue ahí para atacar nuestro peón. Nosotros podemos atacar, podemos jugar la dama ahí, hay un ataque indirecto. Tal vez puede jugar ahí porque quiere atacarnos aquí, pero nosotros podemos jugar A4 para impedir. Más o menos así es como eh, podemos jugar. Nos ataca el alfil retrocede para seguir controlando y podemos hacer un enroque. Ahí podemos atacar a la dama. Más o menos así es como podemos jugar la defensa Alekhine. Ya. Recuerden que la defensa Alekhine con caballo F6 ataca rápidamente al peón. Rápidamente tenemos que atacar con el peón de D6 al peón de D5 porque si no este peón nos va a traer problemas.
Más o menos es así como podemos jugar. Y muy importante que la torre ataque indirectamente aquí al rey. Las blancas amenazan con capturar este peón y no va a poder capturar con ese peón porque la torre atacaría al rey. Siempre tenemos que estar atentos a los peligros que hay. Aquí hay un peligro. El peligro es que el alfil amenaza con capturar. Por eso el rey se retira ahí. ¿Listo? Entonces, vamos a ver un video que nos explica eh, cómo jugar con la defensa Alekhine. Voy a compartirles eh, el sonido y la pantalla para poder ver este video. ¿Qué hacemos con la defensa Alekhine? ¿Cómo contrarrestamos la defensa Alekhine? Logramos crear una alianza con Microsoft para que Microsoft no les cobre la certificación oficial si son estudiantes. ¿Producción? Sí, veo que tengo que grabar un vídeo de la defensa Alekhine y estoy súper despeinado. Sí, unos pelos para acá, otros para allá. ¿Qué puedo hacer? Ah, peinarme. Muchas gracias, no se me había ocurrido. Defensa Alekhine, en 15 minutos. Dos grandes preguntas. La primera, ¿la defensa Alekhine es realmente buena? Y la segunda, ¿a esto le llamo yo estar peinado? Bueno, sea como sea, la defensa Alekhine es muy interesante para sorprender a nuestros rivales y para jugar de una manera muy activa desde el principio. La jugada caballo F6 ante E4 forma parte de esas aperturas hipermodernas. Hubo una etapa del ajedrez, la escuela hipermoderna, donde a principios del siglo XX algunos de los mejores jugadores del mundo cedían el centro en la apertura a sus rivales para atacarlo más tarde. Esta es una de esas ideas, conocida como la defensa Alekhine. Se amenaza inmediatamente el peón de E4. Normalmente las blancas lo defienden avanzándolo, lo que supone ganar espacio y lo que supone crear la amenaza sobre el caballo de F6, que aunque podría volver a G8, lo cual es muy arriesgado, parece que lo más natural es venir a D5. La defensa de Alekhine permite a las blancas ganar el centro y formar una masa de peones centrales bastante fuerte. Bueno, con D4 o incluso C4 primero y luego D4, estas jugadas pueden variar. D4, nosotros la ruptura típica que vamos a hacer es en D6. Pero bueno, el blanco podría haber jugado C4 antes y luego D4 o jugar así, en este orden C4 y ahora F4. Esto se conoce como el ataque de los cuatro peones. Es una línea muy agresiva por parte de las blancas. Mi recomendación es cambiar primero, esto es muy importante para liberar la acción de la dama sobre el peón de D4 especialmente. El blanco toma con el peón de F, puesto que si no cambiaríamos dama. Si captura con el de D cambiaríamos dama y le quitaríamos el enroque a la blanca. Y después de caballo C6 ya hay una amenaza directa sobre D4. No vale hacer D5 porque se pierde el peón de E5. Si las blancas jugaran caballo F3, alfil G4 ya está planteando serios problemas y continúa la presión sobre el peón de D4. Así que lo normal es que las blancas defiendan con alfil E3. La manera de desarrollarse de las negras, por supuesto, va a ser a base de E6 para desarrollar el alfil de F8 y controlar futuros avances de D5. Pero antes tenemos que preocuparnos por el desarrollo del alfil de C8, puesto que las blancas han retrasado la salida del caballo a F3, que nos permitiría clavar con alfil G4. Primero vamos a venir a F5. Y muchas veces más tarde, por ejemplo después de caballo C3, E6 y caballo F3, ya podríamos jugar alfil G4. Yo, no obstante, os voy a recuperar alfil E7 sin temor a D5, pero alfil G4 es una línea muy interesante. Nuevamente es una jugada que supone jugar contra ese peón de D4 a través de la columna. El negro amenaza cambiar en F3 para eliminar uno de los defensores del punto D4.
Por ejemplo, se ha jugado alfil E2 y aquí incluso el cambio, alfil por. Este es un tema interesante porque muchas veces el caballo de B6 está poniendo un ojo en C4 y este cambio es interesante porque no vale alfil por C4, alfil por F3 porque vendría caballo por C4. Así que aquí la clave es que el blanco captura con peón y hay muchas partidas interesantes que continúan con el jaque, alfil F2 y aquí se ha intentado dama H3 y dama F4 o dama F4 y el negro quiere enrocar largo en la mayoría de los casos o a veces llevar la torre a D8, pero sobre todo, insisto, centrarse en el punto D4. Como digo, la otra posibilidad es venir con el alfil a E7 permitiendo D5 para cambiar y jugar caballo B4 con la amenaza caballo C2. El blanco ha ganado espacio, esos peones centrales son activos, peligrosos, pero por otro lado las negras tienen cierta ventaja de desarrollo. Caballo de 4, alfil de 7 y no hay que temer tanto este 6 porque después de los cambios tenemos la casilla C6. Hay algunas partidas aquí muy complicadas con dama G4, el negro da este jaque para forzar G3 y poder capturar esa torre de H1 en algún momento, por ejemplo aquí en Roca. El blanco enroca largo y ya viene la captura en H1. Si el blanco en lugar de enrocar hubiera capturado en H4, igualmente podría caer la torre de H1. Pero bueno, esta es la partida, la captura en H4, dama F6, esta es la partida Grishuk contra Spidler, que tenéis en un visor la partida completa en el artículo relacionado con este vídeo que podéis encontrar en chess.com y tenéis el enlace en la descripción de este vídeo. Podéis ir ahí a ver la partida completa. Nosotros vamos a pasar a otra variante diferente. Vamos allá. Otra línea que en los últimos años se ha hecho muy popular por parte de las blancas se conoce como la variante del cambio. Consiste en jugar E5 y aquí D4 y ante D6 jugar C4 y una vez que el caballo se retira a B6 capturar en D6. Aquí el negro puede optar por llegar a posiciones asimétricas si retoman con el peón de C7 o capturar con el peón de E. Ambas posibilidades son interesantes. Yo en este vídeo voy a recomendar la captura en E porque me parece que da lugar a planes más sencillos, pero no obstante, por supuesto ya sabéis, podéis buscar partidas, podéis informaros de la otra alternativa. Caballo C3, alfil E7, el blanco muchas veces desarrolla el alfil a E3 para tener el centro seguro, o en otras ocasiones juega el alfil por D3 y el caballo por E2. En esta partida alfil E3, caballo C6, siempre el negro jugando muy activo. Alfil E2 y enrocando corto en esta línea y bueno, si el blanco lo permite, alfil G4 va a ser siempre una opción interesante que vuelve a plantear, como hablábamos en la variante anterior, alguna idea de alfil por F3, ante la cual las blancas no pueden capturar con alfil porque caería el peón de C4. Así que B3 suele ser la manera de evitar esos problemas por parte de las blancas. Y aquí Mamediarov, el gran maestro Mamediarov, introdujo un avance de peón F bastante agresivo, bastante simpático. Quiere venir a F4 en algunos casos, el blanco enroca, no hace mucho caso, el peón viene a F4 y el alfil tiene que venir a casillas más pasivas, el negro aprovecha para activarse. Siempre veis que el punto de 4 es un punto de ataque en todas estas líneas por parte de las negras, que aquí juegan rey H8, ya que no hay un peón en F7, caballo E4 y que al final golpean en el centro con D5 y ponen todas las piezas en juego con posibles amenazas de capturar y de tener presión en D4, así que las blancas quieren desentenderse de esa idea y juegan C5 y el negro viene ahora a maniobrar con el caballo a C8 para venir a E7 y para venir a F5 con una posición bastante sana. Vamos con otras ideas y con otras líneas de esta variante de la defensa alequín. Siempre buscando el juego activo con la defensa alequín, muchas veces las blancas juegan esta es quizá la línea principal, jugar con D4 y sacar el caballo por F3. Esto deja a las negras diferentes planteamientos. Uno de ellos, uno bastante interesante, sería jugar con G6 con la sencilla idea de desarrollar el alfil por G7, enrocar corto y continuar con la presión en el centro. No nos olvidemos que, como hemos mencionado al principio, las aperturas hipermodernas, y esta defensa alequín entra en ese grupo,
permiten al rival ocupar el centro con los peones, pero siempre va a ser con la idea de atacarlo, muchas veces con las piezas, acelerando el desarrollo. De manera que el negro, bueno, pues va a querer presionar el centro. Muchas veces si por ejemplo el blanco juega con alfil c4 atacando este caballo, el negro defiende con c6 y va a jugar con alfil g7, enroque. Tal vez exista la posibilidad de desarrollar el alfil por g4, pero en todo caso es una alternativa bastante sana. Otra que recomendamos, alfil g4, clavando el caballo de f3, lo que siempre ya sabéis es una idea temática en estas posiciones de la defensa alequín, y jugando, claro, ahora jugando en cambio sin el fianchetto. Por eso ha jugado alfil g4 primero el negro. Esta partida es del gran maestro Albert con las piezas negras contra Van Rietsdijk. Y bueno, la idea, primero saco el alfil de c8, después juego e6 y así no me queda el problema del desarrollo. Y por supuesto el negro va a jugar con alfil e7 y enroque. Cuando el caballo es amenazado, ya sabéis que viene caballo b6, y siempre en estas posiciones a veces puede tener el típico tema de un cambio en f3 y que ese peón queda descubierto. Juega alfil e3, ahora mismo no vale esa idea, hay que tener cuidado porque caballo por c4 sería muy malo. Primero está b7 atacado y luego hay que estar enrocado para poder hacer eso, porque también hay un jaque y acaba capturando el caballo de c4. Así que el negro enroca. Las blancas juegan caballo c3 y al final, y esta es una opción interesante, porque aquí por supuesto el negro puede pensar en desarrollar ya el caballo de b8, completando el desarrollo, pero es muy interesante esta idea de un d5, que lo que quiere es ganar o amenaza con ganar esa casilla c4 con el caballo. Por ejemplo, a c5 viene alfil por f3 y vuelve a presentarse un tema del que ya hemos hablado, el de ese alfil que va a dejar de controlar la casilla c4, a no ser que las blancas elijan al peón por, que parece natural para evitar la invasión del caballo en territorio de las blancas. Así que el blanco opta por capturar con peón y el negro juega a caballo c8. Es cierto que el desarrollo de las negras se ve afectado. Ahora las blancas tienen la pareja de alfiles, tienen ventaja de espacio, que podría aumentar, como vamos a ver incluso después de caballo c6 en el flanco de dama con esa idea de b4. Capturar en b4 parece dudoso porque después de torre b1 caería el peón de b7 una vez que el caballo se retire. Así que el negro juega con a6. Y aquí el blanco se la juega ya al ataque con f5. Así que el negro captura y f4. Ese sacrificio de peón para dejar el peón de d5 débil, pero el negro resuelve con caballo b8, que nos puede parecer extraña, pero es una jugada que tiene como idea muchas veces poder jugar c6 en estas posiciones y proteger al peón de d5. Alfil d3, dama d7, dama f3, torre d8, ya podemos defender el peón, podemos y debemos defender ese peón, y las blancas avanzan en el flanco de rey, alfil f8, dejando la casilla e7 para el caballo, y después de h5, caballo c6 finalmente, caballo 7, el negro tiene un peón de más, tiene un juego bastante pasivo, pero al final rompe en el flanco de dama, consigue abrir líneas, y gracias a esas líneas que abre en el flanco de dama, despejando aquí la columna y viniendo con el caballo en algunas posiciones, podría venir a e6 siempre que no caiga el de f5. Bueno, pues consigue entrar en la posición enemiga, consigue cierta actividad en el flanco de dama y acabó ganando la partida. En realidad el negro, pero hemos visto la partida completa, la tenéis en el artículo que enlaza con la descripción de este artículo, de este vídeo. Y bueno, vamos a pasar a una última línea interesante que os quiero mostrar. Vamos a verla. Es cierto, lo estáis pensando, y aunque no lo estéis pensando, yo os lo voy a contar. ¿Qué ocurre si las blancas no avanzan el peón de E atacando el caballo? ¿Qué es lo que ocurre si, por ejemplo, las blancas defienden con caballo c3? Porque claro, defender con d3 castiga al alfil de c4 y deja una posición un tanto extraña. Pero caballo c3 sí parece una jugada lógica. Por supuesto, las negras aquí pueden transponer a otras aperturas, a aperturas abiertas jugando e5, que nos puede llevar a la apertura de los 4 caballos, o nos puede llevar a posiciones parecidas al gambito de rey. Pero también podríamos jugar con d6 y estaríamos probablemente entrando al final en posiciones de la defensa Pirc. Pero tenemos la posibilidad de jugar d5 y buscar un juego muy activo, rompiendo en el centro. Por supuesto, los cambios nos darían
una posición bastante buena. Incluso aquí, si el blanco decide hacer alfil C4, podríamos seguir cambiando en C3 o protegiendo el peón el caballo de D5. Pero las blancas, si quieren buscar, digamos, poner en problemas a las negras, pueden optar por este avance, ante el cual el negro podría jugar caballo D7 en esta posición, aunque yo os voy a recomendar, y bueno, incluso hay algunas partidas también con caballo E4, es una jugada interesante. Es una jugada caballo E7, caballo 4 interesante. A veces el blanco incluso retira su caballo para poner en problemas a ese caballo que queda ahí medio raro en E4. Pero bueno, yo os voy a recomendar la sana D4, esperando capturar el caballo de C3 si las blancas, como suele ocurrir en estos casos, hacen E por F6, peón por F3, y aunque nos capturen en G7 amenazando la torre, claro, si ahora jugáramos alfil por G7 perderíamos un peón una vez que las blancas capturen en C3, pero aquí el problema de las blancas es que no se van a quedar con peón de más, tenemos la captura con jaque, a dama por, cambiamos las damas, jugamos alfil por G7, tenemos una posición bastante sana. El problema de las tres islas de peones no es realmente nada grave en el final, vamos a tratar de desarrollar armoniosamente. Caballo C6 siempre es una jugada interesante, caballo F3, alfil G4, si no hacen alfil B5 tenemos alfil D7 con una posición sólida, y aquí alfil E2 buscamos el enroque largo. Y bueno, por ejemplo, alfil F6 es una jugada para no avanzar este peón, para tenerlo todo defendido, controlando el peón D7, controlando casillas, despejando la columna G. Es una jugada siempre interesante. Y a H3, alfil E6, me gusta cómo el gran maestro Rosenthal jugó esta posición con los dos alfiles delante de los peones, con todas las piezas protegidas y sin que los alfiles molesten a las torres en las columnas, ya que más adelante podría venir una torre a G8. Blanco jugó alfil G5 y alfil G7, y bueno, el negro tiene una posición más o menos igualada y por supuesto muy jugable. Espero que os hayan gustado estas ideas de la defensa Alekhine y que tengáis muchos éxitos si la ponéis en práctica. Muy bien, tal como vimos en el video, nos explica varias formas de jugar la defensa Alekhine. Muy bien, esa ha sido la clase